como siempre compartiendo la mesa con muchos amigos que hace años que estamos trabajando en deporte. Y vamos a charlar un ratito sobre la utilidad de la ergometría en el atleta. Uno se pregunta si el método es útil como primera medida. ¿Para qué sirve si es que va uno a evaluar un deportista? Algunas cosas ya las dijo Sergio previamente. Es importante porque nos provee información sobre capacidad funcional, que es en realidad lo que viene a buscar el deportista sano al consultorio, saber cuánto puede hacer de actividad física, independientemente de que después uno en la evaluación encuentre o no enfermedad cardiovascular que pueda o no impedir la práctica deportiva. Lo que el deportista necesita saber es cuánto puede hacer y cómo lo puede hacer. Después nos vamos a fijar, como es habitual en cualquier test de ejercicio, no solamente en un deportista, cómo se comporta su tensión arterial, su frecuencia cardíaca, si hay o no aparición de arritmias, cuáles son los trastornos del segmento CT, y el tiempo de ejercicio, que es directamente lo que nos está valorando cómo está su capacidad funcional. Tenemos que tener en cuenta que el 25% de los pacientes que comenzaron con ángulo inestable, infarto no fatal y o muerte súbita previamente eran todos asintomáticos. No se enteraron que tenían enfermedad. El Colegio Americano lo recomienda para la evaluación de pacientes con múltiples factores de riesgo y la última creo que es la más interesante de las conclusiones de inicio, que es sencillo, reproducible, económico, todos los que hacemos ergometría sabemos que es así, y seguro, cuando está realizado en un centro con todo el acondicionamiento indicado para prevenir cualquier contraindicación o complicación que pueda aparecer. Me voy a remontar un poquito más atrás de donde empezó Sergio su charla con los trabajos que hizo el Consejo. Esto fue lo primero que hicimos en el año 99, cuando se formó el Consejo de Deporte dentro de lo que era el Consejo de Ergometría y Rehabilitación. Y lo primero que hicimos fue tratar de ver cuáles eran las normas que teníamos que indicar para poder realizar una actividad física a todo paciente que tuviese enfermedad cardiovascular. Posteriormente, esto ya lo mostró Sergio, fue esto reevaluado y reconsiderado hacia el año 2007. Y, esto también ya lo vieron, colocaba la ergometría como un test de evaluación en los pacientes del grupo A, con factores de riesgo en el grupo B y en el grupo C, en el grupo joven de 17 a 35 años, y sí la indicaba en los pacientes mayores de 35 años en todas sus variantes. ¿Qué pasa con esto cuando uno ve la literatura internacional? Este trabajo seguramente lo deben conocer, es el trabajo realizado por el Colegio Americano de Cardiología, en el cual se recomendó la consideración para evaluación de los pacientes antes de una práctica deportiva, el screening precompetitivo. Y los americanos no tienen en cuenta la ergometría, hacen este test en el cual tienen 8 preguntas que se contestan por sí o por no, y si alguna es positiva se aclara, y 4 puntos de examen físico para poder habilitar o no a un individuo a hacer práctica deportiva. ¿Por qué pasa esto? Pasa por esto. Habitualmente se calcula un promedio de 10 millones de jóvenes que van a hacer actividad física en Estados Unidos. La evaluación personal, más la historia familiar y el examen físico acarrea aproximadamente unos $25 promedio. Si ese examen físico determinó que haya que hacer un electrocardiograma por presunción de algún tipo de problema cardiovascular, agrega otros $50 por la sumatoria de electro más la consulta. Y eso hace un costo total para evaluación primaria de $750 millones. Por eso ellos no consideran hacer mucho más allá de un cuestionario de 12 ítems. Seguro, esto está muy alejado de lo que pasa en nuestro medio. Nosotros estamos muy lejos de estas cifras, muy lejos de esto y hacemos otras cosas. A ver, esto es un test de ejercicio en un individuo que vino para evaluar su capacidad funcional, para saber cuál era su comportamiento cardiovascular ante el esfuerzo, y es un deportista que se desempeña como jugador de fútbol profesional en un equipo de primera división. Como pueden apreciar, es un test de ejercicio, como bien explicó Sergio, con etapas que no duran más allá de los 2 minutos. La carga es incremental, comenzando con un periodo de precalentamiento los primeros 2 minutos, comenzando con 1 kilómetro y hasta 6 kilómetros por hora, y después aumentando las cargas de a 1 kilómetro hasta la exhaustación o el final de la prueba por cansancio muscular o agotamiento muscular. La pendiente utilizada no supera el 2%, porque uno lo que pretende con esta pendiente dentro del laboratorio es tratar de generar un ligero contratiempo al esfuerzo, como si el individuo estuviese corriendo al aire libre y tuviese viento o una ligera brisa de frente que estuviese frenando su actividad. Para eso se coloca ese tipo de pendiente. Algunos pueden utilizar hasta 3%, pero no mucho más.
Fíjense el tiempo de duración de ejercicio, fue más o menos entre el inicio de la prueba y el final, unos casi 19 minutos, teniendo en cuenta los periodos de basal y precalentamiento. El comportamiento de la frecuencia cardíaca fue perfectamente prolijo, lo cual evidencia a un individuo con un acondicionamiento aeróbico correcto. Un movimiento de tensión arterial prolijo desde el inicio hasta el final de la prueba. Y en los tiempos de recuperación, fíjense que al primer minuto ya baja más de 30 latidos, que es lo mínimo que uno espera en un individuo para ver que esté acondicionado correctamente. Este baja más de 40, con lo cual está hablando de que su condicionamiento aeróbico permite una rápida remoción de los productos de ácido láctico producidos durante el esfuerzo, lo cual va a permitir que todo ese ácido láctico generado se pueda redistribuir en la circulación, vaya hasta el hígado y por el mecanismo conocido como ciclo de Cori vuelva a generar glucosa, vuelva a salir de la circulación y vuelva al músculo ¿a qué? A volver a utilizarse como energía. Fíjense que al final de la recuperación, hacia el quinto minuto, está por debajo de 100 latidos por minuto, evidenciando una recuperación perfecta. En la conclusión final, lo que uno pone de este deportista es que tuvo un comportamiento normal de la tensión arterial, no se registró arritmias, no presentó síntomas de origen cardiovascular. Esto no difiere de un test de ejercicio completamente normal en un individuo sano que no realiza deporte, pero sí tal vez uno tiene en cuenta que la prueba fue detenida al finalizar la etapa 10, a los 14 km por hora, que se refrenda en el renglón siguiente, el grado de inclinación dependiente, el porcentaje máximo de frecuencia cardíaca alcanzada, este fue su máximo, 98% contra su teórico, porque muchas veces vemos que el informe final de un estudio no nos demuestra primero el porcentaje alcanzado con respecto al máximo. Eso es un error muchas veces porque no nos va a permitir saber hasta dónde puede llegar ese deportista cuando muchas veces sale a entrenar y utiliza los dispositivos, como mostró Sergio, de banda en el pecho con un reloj que le permite saber cómo está entrenando. Entonces, a punto de partida de acá, con un test de ejercicio finalizado por agotamiento muscular, cuando el deportista ya no puede, la frecuencia cardíaca máxima que alcanzamos, que puede diferenciarse en algunas oportunidades de la teórica, es la frecuencia cardíaca real y objetiva de ese paciente. En oportunidades esto puede suceder que el paciente tenga 5 o 6 latidos por debajo de su máximo teórico, o muchas veces puede tener 5, 6, 7 o 10 latidos por arriba de su máximo teórico. Y siempre tenemos que considerar el obtenido del test como el real para poder sacar los cálculos, para después buscar las áreas de entrenamiento específico para cada mesociclo de entrenamiento. Esta es la representación electrocardiográfica de lo que pasó con este individuo. 48 latidos por minuto de frecuencia cardíaca inicial, un electrocardiograma normal para un deportista de las características que les mencioné. El esfuerzo máximo a carga máxima y su recuperación final al quinto minuto. Esto es lo que uno espera de todos los deportistas en el consultorio. Es lo que habitualmente ve cuando evalúa deportistas profesionales o semiprofesionales que entrenan regularmente y cuyas tasas de entrenamiento son altas. Ahora bien, este es un trabajo que salió publicado en la revista británica de medicina acerca de la evaluación en deportistas que incluía electrocardiograma de reposo y de esfuerzo antes de la participación y se hizo un seguimiento longitudinal. Vamos a ver qué encontramos. Esto se asemeja más a lo que uno hace habitualmente en el día a día: historia clínica, examen físico, electrocardiograma y después indica un test de ejercicio. Sobre 30.065 individuos que participaron del test de evaluación, con examen clínico, examen físico, electrocardiograma y test de ejercicio, 23.570 fueron hombres, 6.495 fueron mujeres. De este total, el 4.9%, 1.459 individuos, tuvo un test de ejercicio anormal. Cuando se los dividía por sexo, 938 fueron hombres, 521 fueron mujeres, habiendo mayor prevalencia de ergometrías anormales en las mujeres que en los hombres, algo realmente que ya de movida llamó la atención. ¿Por qué? Porque habitualmente uno suele subestimar la utilidad de la ergometría en las mujeres porque piensa que al ser mujeres, sobre todo en etapas premenopáusicas las que hacen ejercicio, se encuentran protegidas para la alteración cardiovascular. Y sin embargo, se encuentran muchas veces mujeres jóvenes que tienen antecedentes cardiovasculares o que pueden padecer trombofilia y eso puede generar en algún momento enfermedad cardiovascular. Hoy por hoy la trombofilia es una entidad que se está estudiando cada vez más y que no solamente genera detenciones en los embarazos en las mujeres, lo cual acarrea una
problema psicológico en la mujer porque no puede concebir un niño, sino que muchas veces debuta con enfermedad cardiovascular y nos encontramos con la mujer de 35, 30, 29 años, fumadora, con anticonceptivos orales, que no sabía que tenía trombofilia y que termina siendo un evento cardiovascular y debuta con un infarto de miocardio o con un accidente cerebrovascular. Entonces, a tener en cuenta que en ese grupo poblacional muchas veces el test de ejercicio es de utilidad. Volvemos al trabajo. De los electrocardiogramas anormales, que fue el 12.8% del total, 232, todos tuvieron ergometrías anormales, o sea que ya el electro de reposo evidenciaba que podía haber un test de ejercicio normal. Pero cuando se evaluó las ergometrías que resultaron anormales, que fueron 1.227, 939 hombres y 288 mujeres, había electrocardiograma en reposo normal de estos pacientes, ¿sí? Con lo cual, muchas veces, el electrocardiograma normal no invalida que el paciente pueda llegar a tener una anomalía en su test de ejercicio. Bueno, vamos más rápido. Estos fueron los hallazgos más frecuentes: arritmias ventriculares, supraventriculares y ventriculares. Al final de la evaluación, 196 pacientes fueron considerados no aptos para realizar deportes, 182 hombres y 14 mujeres. El 81% fue descalificado por anomalías cardiovasculares. Este es un caso de un deportista que tuvo que ser detenido de su práctica habitual por haber presentado taquicardia ventricular no sostenida, un jugador profesional que estaba por irse de pretemporada. Tuvimos que pararlo para poder estudiarlo. Desde luego que no le encontramos absolutamente nada. Y muchas veces, vamos a ir terminando, el test de ejercicio podemos asociarlo con otros elementos como el consumo de oxígeno en forma directa para poder distinguirlo de la miocardiopatía hipertrófica en los deportistas que pueden llegar a tener hipertrofia fisiológica versus patológica. En este trabajo aquí podemos ver los picos de oxígeno alcanzados en el grupo enfermo con miocardiopatía y la variable de troponina que tenía alterada contra la diferencia de valores con el grupo de ejercicio y la diferencia alcanzada con respecto a sus predichos en el grupo enfermo contra el grupo de hipertrofia fisiológica. En el atleta máster, el atleta mayor de 60 años, hoy vemos muchísima cantidad de gente que por arriba de los 50, 55, 60 años realiza actividad física completamente regular y habitual y se entrena como si fuese una persona 20 años más joven. El fin de semana último, en el Maratón de Buenos Aires, hubo muchísima gente mayor de 60 años que participó de esa prueba y completó el recorrido de 42 kilómetros. En este seguimiento a 4 años, sobre 113 pacientes, 79 entrenados contra 34 sedentarios, se pudo hacer el seguimiento prolijo de 62 contra 26, encontrando arritmias como la principal causa de detención de los test, con un evento de taquicardia ventricular no sostenida en el grupo entrenado y 2 individuos con trastorno del segmento ST, de los cuales uno fue obtenido en el ejercicio inicial y otro fue obtenido en el seguimiento, que fue entre los 9 meses y en los 12 meses de estudio, de repetición de estudios. Cuando uno encuentra las definiciones y las clasificaciones en valores de evidencia de para qué nos sirve la ergometría, va a encontrar esto, que está publicado en el consenso que mostró Sergio del 2010. Pacientes de alto riesgo con antecedentes de enfermedad aterosclerótica, edad media o añosos con diabetes tipo 2 o multifactor de riesgo, clase 1 evidencia A. Pacientes diabéticos de toda edad en plan de realización de actividad física clase 1 evidencia A. Hombres mayores de 45 años y mujeres mayores de 50 años en plan de actividad física vigorosa, riesgo laboral que implique seguridad pública u otro riesgo vascular, clase 1 evidencia B. Y pacientes con multifactor de riesgo para monitoreo de control adecuado de ellos, clase 2A evidencia B. Y el uso de screening rutinario de toda la población, clase 3. O sea, en ningún lado ponemos al deportista de competición. No obstante, como consideración final, podemos tener que el informe final de la ergometría en un deportista tenemos que evaluar si la prueba evidencia alguna patología y los potenciales límites para la práctica de deporte. Del mismo modo, si la patología lo requiere, señalar la carga ergométrica en la que se manifestó esa incapacidad. El tipo de ergómetro utilizado es determinante para que los datos relacionados con el performance deportiva sea representado en la realidad del atleta. Hay que tratar de asimilar el gesto deportivo lo mejor posible, con lo cual a un corredor de maratón, como el que ganó el domingo pasado la maratón en Buenos Aires, es muy difícil evaluarlo en una camilla de ecoestrés acostado. No va a tener el mismo rendimiento que si lo hacemos correr en una cinta. Es importante el protocolo, que reproduzca de forma más cercana posible la exigencia a la que el deportista es sometido.
Y el consumo de oxígeno, como hemos visto, se puede determinar de manera directa o indirecta y su valor se relaciona directamente con la performance aeróbica del atleta y muchas veces nos puede ayudar para diferenciar cuando otro método de evaluación de imágenes no lo permite, si el individuo está o no ante una patología cardiovascular incipiente. Muchas gracias.